Es allí donde se localizan estas competencias monstruosas. Al borde del mapa de la humanidad, en esa clase de recesos oscuros, ninguno de ellos relaciona la cadena entre el hombre y la creación animal. En otro sentido, tienen una localización geográfica más allá del alcance de la exploración, como si hubiesen penetrado en ese tiempo. Cuando Cristóbal Colón se preparaba para zarpar a Occidente en 1492, calculó que el primer suelo que pisaría sería el de la isla de Marco Polo llamada Zipango, en Japón. Nadie, ni él, ni el rey o la reina de España, quienes patrocinaron sus viajes, tenían ninguna razón para imaginar el continente que bloquearía su paso. Esperaba encontrar grandes civilizaciones, sociedades ricas, que podían ser explotadas mediante el comercio. Colón esperaba que en su camino a esas grandes civilizaciones encontraría razas monstruosas de criaturas homínidas. América fue una gran decepción. No había grandes civilizaciones ni evidencia de riquezas. Intentaba desesperadamente no decepcionar a sus patrocinadores reales. Los fondos para viajes posteriores dependían de ello. En sus reportes se disculpaba por no haber visto personalmente a los monstruos que poblaban las Indias. Sin embargo, afirmaba que muchos de sus hombres lo habían hecho. Colón también se decepcionó inmensamente con la gente que llamaba indios. No parecían civilizados ni asiáticos. Intentó convencer al rey de que sería productivo hacerlos trabajar para crear las ricas colonias que la corona española deseaba. A medida que la colonización progresaba, estos mismos indios proveerían la fuente de los monstruos de que estaba ansioso el público europeo. Exploradores posteriores reportaron tribus de hombres con cabeza de perro, hombres con cola que vivían en árboles, y las más famosas de todas, tribus de hombres sin cabeza. Después de sus 3 viajes por el Caribe, Colón se vio permanentemente asediado por el cansancio, la enfermedad persistente y un sentimiento de fracaso. Su empresa estaba en ruinas. Encontró refugio en la religión. Buscó y encontró en la Biblia profecías sobre sus descubrimientos y se convenció de que anunciaban el fin del mundo. Ahora afirmaba que sus viajes eran cruzadas que apuntaban a una ruta occidental hacia Jerusalén. A medida que se aproximaba a la muerte, se vestía como monje franciscano y su mente se llenaba de esperanzas por el próximo reino de Cristo. Los descubrimientos fantásticos en América coincidieron con un cambio en la imaginación europea sobre los monstruos. La guerra se había tornado endémica en Europa. La Iglesia y el Estado se equilibraban precariamente en un mar de inquietud. Los poderes luchaban desesperadamente para asegurarse contra el caos reinante. De este temor surgieron nuevos monstruos. No criaturas de tierras primitivas lejanas, sino monstruos aterrorizantes en el corazón de la civilización misma.
En los siglos XVI y XVII empezó a expandirse una histeria extraña en las regiones montañosas de Europa. En estos lugares, usualmente plácidos del continente, la gente se convenció de que había monstruos que podían cambiar de humanos a animales. Los lobos andaban sueltos. Gilles Garnier era un recluso excéntrico que vivía en la región de Jura, de Francia. En 1571, un número de niños desaparecieron de la región. Finalmente, en 1573, se dijo que un lobo con las características de Garnier había sido visto atacando a una pequeña. Aterrorizados, los pobladores locales organizaron una cacería. Las leyendas de personas que se convirtieron en lobos son muy antiguas. Se dice que la persona mordida por un lobo se convierte en uno durante la luna llena. A medida que su cuerpo cambia, se ven atacados por un ansia feroz de sangre. El lobo era uno de los pocos predadores naturales de Europa, y como el hombre, cazaba en grupos. Para los europeos antiguos era el símbolo perfecto de la bestialidad salvaje de que el hombre era capaz. En el siglo XVI, los europeos estaban convencidos de que las personas podían transformarse en lobos. Garnier fue uno de los centenares cazados como lobos. Pero la cacería no se limitaba a ellos. En los mismos lugares exactos que lobos como Garnier se perseguían, la cacería de brujas se desarrollaba. Frecuentemente se ejecutaban lobos y brujas al mismo tiempo. La posibilidad de que los humanos podrían asumir la naturaleza de animales salvajes no siempre fue recibida con terror. En los ritos de iniciación del monte Licaos en la antigua Grecia, a los jóvenes guerreros se les desnudaba. Vestidos en piel de lobo, se les alimentaba con carne cruda y se les enviaba al bosque a vivir como bestias. Y la idea, luego de esos ritos de iniciación, era que la sociedad podía utilizar su naturaleza animal en la guerra y en la caza. Se veía como positivo que el hombre asumiera la naturaleza de los lobos. En otras sociedades también, la idea de que los hombres compartieran su naturaleza con animales no era vista como monstruosa, sino como necesaria y buena. En la costa noroccidental de América, las ceremonias de los indios Coaquiul dramatizaban ese cruce de fronteras entre el humano y el animal. Se veía como parte del intercambio con la naturaleza, de la cual dependían sus vidas. Los espíritus del creador que reverenciaban eran mitad hombre y mitad animal. Los lobos no siempre fueron vistos como villanos. En tiempos pasados se creía que simbolizaban la unión espiritual del hombre con la naturaleza. Pero para el siglo XVI, toda forma de cruce de fronteras, hombre-animal, se vieron como satánicas. Bajo
bajo tortura, Gilles Garnier confesó tener el poder de convertirse en lobo. Dijo haber comido muchos niños. En diciembre de 1573 fue quemado en la hoguera. A medida que progresaba la exploración europea del mundo, una serie de descubrimientos desafiaban creencias antiguas sobre la naturaleza de los humanos y de los animales. El encuentro con los grandes monos de África y Asia despertaron controversias tormentosas. En la Edad Media se veía a los monos como especies degeneradas de hombres, una especie de criatura cuasi humana que había traicionado su humanidad, rechazando las disciplinas civilizadas, abandonándose al pecado. Gradualmente esta concepción fue cambiando. En el conocimiento real de los monos, ninguna especie era más importante que el orangután. El orangután siempre fue visto como una especie de encarnación de ese ser imaginado. En cambio, el debate era sobre si el orangután se relacionaba con la cadena del ser. ¿Pertenecía al hombre o a la creación animal? Debates teóricos que se prolongaron hasta entrado el siglo XVIII defendían activamente la humanidad del orangután. Esta tradición del orangután humano fue finalmente satirizado a comienzos del siglo XIX por el novelista Thomas Love Peacock. Uno de sus héroes era un orangután que tenía toda facultad racional excepto el habla, y por lo tanto desarrolló fama como pensador profundo. Fue elegido al Parlamento y se convirtió en barón. Magia divina. El mundo de lo sobrenatural. En el siglo XVIII, la investigación científica sobre los monstruos alcanzó su mejor momento. En 1725, Johannes Flickinger provocó un debate fiero sobre la naturaleza de los monstruos. Estaba en Serbia, sirviendo como médico en el ejército austriaco. Una serie de muertes extrañas en la zona donde estaba estacionado crearon pánico entre la población local. Empezó a indagar con los pobladores y todos tenían la misma historia. Era una rara enfermedad que nunca habían visto. Le contaron que las víctimas antes de morir mencionaban que un campesino de nombre Arnold Paoli les había visitado en la noche. Arnold Paoli había muerto 2 meses antes de enfermarse la primera víctima. La gente se aterró. Finalmente fueron a su tumba para hallar por sí mismos la verdad de las cosas.